Y el día de hoy, nuestro tercer conversatorio tiene por nombre Los estudios sobre códices, su origen y desarrollo en el CIESAS y más allá. Moderarán el doctor Baltasar Brito Guadarrama, que es investigador del INA y director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y la doctora Luz María Moa, que es investigadora del CIESAS Ciudad de México, y las organizadoras son ella y Ceci Rosell, que se encuentra aquí con nosotros. Bueno, quiero agradecer la presencia aquí en la sala de las personas que pudieron moverse hasta la Casa Chata y sobre todo quienes están conectados por Blue Jeans en este momento. Bueno, pues les agradezco mucho. ¿Quieres empezar tú? Sí. Que nos desconectemos. A Laura no la presentaron. Ustedes van a presentar. Perdón. Un poquito más para que no haga interferencia. Con el aparato. Sí. Pues buenos días a todos. Agradecemos mucho la presencia de los que están aquí de manera en Casa Chata, que disfruten este espacio maravilloso que tenemos en CIESAS. Es una casa realmente muy hermosa y les damos la bienvenida. Igualmente les damos la bienvenida a quienes nos ven de manera virtual. Muchas gracias por estar presentes en esta sesión que tendremos sobre los estudios de códices. Lo que queremos es hacer un conversatorio en donde platiquemos de nuestras experiencias, de las experiencias que ha tenido el CIESAS con estas fuentes, y tengo el gusto de presentar a ustedes a nuestros invitados a este conversatorio. En primer lugar, quiero presentar a la maestra Lina Audena, que es una figura muy importante de la antropología en México. Tenemos también al doctor Baltasar Brito, director de la Biblioteca del INA, del Museo de Antropología, y que es el responsable de la bóveda de documentos pictográficos o códices que se encuentran en nuestro país, en la Ciudad de México. Igualmente nos acompaña la doctora Laura Rodríguez Cano, que es investigadora del INA, que se encuentra trabajando en la Escuela Nacional de Antropología. Y a mi derecha se encuentra mi colega Cecilia Rosell, investigadora del CIESAS, especialista también en códices. Entonces, hemos organizado la sesión de tal manera que podamos platicar sobre ciertos ejes. Le hemos pedido a la maestra Lina Audena que nos platique sobre la publicación de la historia tolteca chichimeca que se hizo en el CIESAS, a los inicios del CIESAS. Una característica de nuestra institución en el campo de la historia y la etnohistoria ha sido el trabajo con lo que llamamos fuentes primarias, o sea, con documentos de archivo y con documentos pictográficos. En la sesión de ayer se habló bastante del trabajo que se ha hecho en el grupo de etnohistoria con los documentos de archivo. Entonces, en la sesión de hoy hablaremos de la otra rama de la investigación en CIESAS, que han sido los códices. Entonces, a la doctora Lina Audena le vamos a pedir que nos platique sobre esta publicación que se hizo en el 76 sobre un códice muy importante que es la historia tolteca chichimeca. En el caso del doctor Brito, pues bueno, como ustedes comprenderán, él tiene una visión muy amplia de lo que son los trabajos con códices y su experiencia también particular con documentos pictográficos que él ha trabajado y él ha publicado, y esta visión muy amplia que tiene y que nos platicará seguramente sobre su experiencia al frente de esta bóveda maravillosa de los documentos que existen en la Ciudad de México. Y la doctora Laura Rodríguez Cano, colega, maestra de la Escuela Nacional de Antropología, investigadora en el campo especialmente del mundo mixteco.
de la escritura en los códices y ella tiene una licenciatura en arqueología. Entonces, como arqueóloga, ¿cuál ha sido su trabajo y su percepción de la importancia de los códices? Entonces, pretendemos que sea una mesa en donde podamos libremente platicar, hablar de nuestras experiencias en torno a estos ejes u otros más que surjan en la plática y que queramos ahondar y proponer. Entonces, pues si ustedes están de acuerdo, le daríamos la palabra para que inicie a la maestra Lina Udena y que nos platique esta experiencia con la publicación de la historia tolteca chichimeca. En aquella época, quienes en el CIESAS estábamos organizados por programas y los programas estaban dirigidos por Ángel Palerm, por Pedro Carrasco, por Teresa Rojas, participaba José Lameiras, Brixi Lameiras, un Hildeberto Martínez, Keiko Yoneda, o sea, Luis Reyes. Entonces, pues era un ambiente de investigación con estas fuentes primarias. Entonces, pues Lina, si nos quieres platicar de esta experiencia para iniciar el día. Gracias. Claro que sí. Antes que nada, les quiero comunicar mi alegría por estar aquí y mi tristeza por estar aquí. La tristeza es por todos los ausentes, y Pancho Lartí, Luis Reyes, Victoria Novelo, Ángel Palermo, Guillermo, etcétera, etcétera. Rebasando ese momento de estupor, tristeza, alegría, agradezco mucho a la doctora Luz María Moar y a la doctora Cecilia Rosell poder estar aquí con ustedes después de tantos años de haber trabajado en esta institución. Y dedico mis notas, mis recuerdos a la memoria del doctor Kirchhoff, riguroso y magnífica gente con mi persona, a pesar de que se hablaba de él como un ogro, pues tuvimos una conexión impresionante. Y por supuesto, mi recuerdo también especial va para Luis Reyes García. Sepan ustedes que su sobrenombre Chito se debe a que yo se lo impuse. Hoy, antes que nada, hacer un breve paréntesis. Luis Reyes y yo entramos juntos en el 57 a la Escuela de Antropología. Yo llegaba corriendo desde donde trabajaba en la UNAM, en Radio Universidad, a la escuela a las 3 de la tarde. Y él estaba en la banca del pasillo, solo y su alma. Entonces, otra sola y su alma, que era yo, me sentaba junto a él. Y de ahí nació no solo amistad, una hermandad. Él fue mi amigo, mi maestro y mi hermano. Con esas características lo sigo concibiendo. Antes que nada, mi maestro y mi hermano en la vida, en el tiempo que él vivió y que compartimos siempre. Yo creo que hablar de la historia tolteca chichimeca merece mencionar la historia de la fuente, la historia tolteca chichimeca. Para eso me permití, para no depender de mi memoria, que a estas alturas nos juega mal, decidí hacer unas notitas, es un punteo, que si me permite lo voy a tener que leer, ¿no? Bueno, antes de empezar quiero que sepan que yo conocí la historia tolteca chichimeca en esos años porque hice mi tesis de licenciatura
sobre tenencia de la tierra en el Valle de México. Y una de las fuentes que consulté con más frecuencia fue la historia tolteca. Pero además yo conservo en mi poder la edición de Berlín que en 1952 adquirió Luis Reyes y que, como éramos una y carne, cuando vio que estaba trabajando esto, él me obsequió esa versión, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces una brevísima historia de esta fuente. Esa fuente también se llama Anales de Cuautinchan, porque un grupo que migró de Tula hacia el sur llegó justamente a fundar un señorío importantísimo llamado Cuautinchan. Entonces se conoce como Historia Tolteca Chichimeca o Anales de Cuautinchan. La primera mención que se hace de esta historia fue hecha por Lorenzo Boturini en 1846. Boturini se había ido de México después de hacer su colección en 1843. Luego, esta fuente aparece nombrada por José María Aubin en 1899. Y después se sabe que esta fuente ya aparece catalogada en la Biblioteca Nacional de París. En la Biblioteca Nacional de París, en Francia, pues, es la Biblioteca Nacional de Francia en París. Y está catalogada como Manuscrit Mexicain 4650, 51, 53, 54, 58. Está hecha en papel europeo y se hace la hipótesis de que esta versión que está en la Biblioteca Nacional de París corresponde a la copia o al dictado de otra fuente original que no se ha encontrado, que no se ha localizado. El mismo texto va dictándose al tlacuilo, y esto es tal, y esto es tal, y luego tal fuente, y luego dice en un pasaje, y canyaquiste muco chiquito, y luego nos fuimos a dormir a tal parte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como ustedes apreciarán en las fotos, que se hicieron especialmente para la historia tolteca chichimeca editado, es decir, las gestiones de Guillermo Bonfil, entonces director, hizo que la Biblioteca Nacional no sé si vendió o obsequió esas fotos extraordinarias que aparecen en la primera edición de la historia, publicada por SER, INA, CICINA, fueron varias instituciones debido al alto costo. Según yo recuerdo, Joaquín Galarza fue el mediador. Exacto. Como él trabajaba en el Museo del Hombre en París, él fue el mediador para que se consiguieran las fotografías. Así fue, justamente lo iba a mencionar, y voy a contar un chisme que no descalifica. Órale. Con el tiempo hubo una separación muy grande de opinión, de interpretación, no de mala forma, de no querer a Joaquín, pero sí se hizo un profundo abismo en las formas interpretativas y de lectura de los textos, ¿no? Que bueno, pues esto nos ubica en una posición en que hay expertos, hay sabios en la lectura, y que las interpretaciones diversas existen, ¿no? Y no por eso se descalifica
ninguna lectura ni ningún trabajo. Bueno, algunos autores a lo largo del 18 y 19 han hecho uso de la historia tolteca chichimeca. León y Gama fue el primero en hacer una mención en su trabajo titulado Descripción histórica y cronológica de las dos piedras, publicada en México en 1792. Posteriormente, Orozco y Berra usa esta fuente para el tercer tomo de su historia de la conquista antigua y de la historia de México, 1880. También Fernando Ramírez la trabajó utilizando la traducción, nada menos, de un amigo de todos conocidos, Galicia Chimalpopoca, que gracias a él, desde los anales, exacto, maravilloso personaje al que nunca se le ha hecho un reconocimiento ni una reunión de nahuatlatos para analizar su obra, Claro. Y todo lo que logramos hacer como investigadores lo debemos también a otros expertos en materia, los nahuatlatos, Sí. como los nahuatlatos de Sagún, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, posteriormente, Seller la menciona en varias investigaciones y un personaje que nunca tuve el gusto de conocer por su trabajo, W. Kriegberg, tradujo el párrafo 2 de su monografía sobre los Totonaca en México en 1933. La primera edición completa de la historia fue hecha por Theodor Preuss, que estuvo con los coras y bucholes y de gran aportación. Bueno, de Freud y Preuss, y se publicó en Wessler Archiv, Berlín, 1937. El párrafo inicial de la obra está escrito en lengua chocho popoloca, advertido desde aquel entonces. Previa a la edición de Berlín, que es la que yo les mencioné que tengo en mi poder, es la historia tolteca chichimeca, Anales de Cuautinchan, México, Antigua Librería de Robledo, José Porrúa e Hijos, 47. Versión preparada y anotada por Berlín en colaboración con Silvia Rendón y prólogo nada menos que de Paul Kirchhoff. Entonces, Paul Kirchhoff, desde mucho antes a proponer la publicación y la investigación, conocía la obra bien y tiene una espléndida introducción que ayuda a comprender la traducción por algo imprecisa de Silvia Rendón, que era una trabajadora del Viejo Museo Nacional de Antropología después del INAH y que colaboró con sus conocimientos con un gran esfuerzo, ayuda, da luces, apoya. Bien, esa fue la edición entonces con Paul Kirchhoff. En la historia de esta versión de Berlín dice en la página 10, en su cita 3, ya estando en prensa el presente libro, llegó a México el primer ejemplar de una nueva edición facsímil hecha por Einar
Munksgaard como primer volumen de su colección Corpus Codicum Americanorum, Medii Aedi en Copenhague, 1942. Termina diciendo, es una edición muy lujosa y de gran utilidad para quien quiere estudiar la historia en sus pormenores paleográficos. Por ejemplo, esta edición yo jamás pude acceder a ella. Pude acceder a las otras y además a la de Mengi en mi poder. Bueno, rápidamente, las notas sobre el contenido de la obra asignada. En Tolan, Xicocotitlán, Hidalgo, operan como primus inter pares dos grupos, los Nonualca Chichimeca y los Tolteca Chichimeca. Por un conflicto con los Tolteca Chichimeca y los Nonualca, ocasionado por Huemac, gobernante, sacerdote, uno en dos, dos en uno, no sabemos, los Nonualca abandonan Tula, migrando hasta los límites de los actuales estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Los Tolteca Chichimeca salen poco después y conquistan, invaden, entran a Cholula, siempre amparados por Tzumplacatecolo, Tezcatlipoca. Este es un dato importantísimo porque está indicando una cantidad de implicaciones. Dios principal, Tezcatlipoca, ¿no? La lucha era encarnizada por parte de la población local, de origen olmeca xicalanca. Sí, que obliga a los Tolteca Chichimeca a pedir ayuda a los Chichimeca que vivían en Chicomosto. Otro gran punto a dilucidar que permanece. Mi tesis de doctorado fue sobre Chicomosto y creo que deja mucho que decir porque finalmente hay muchos Chicomosto desde mi punto de vista. Bueno, es un punto inagotable, como dice Campbell en sus estudios sobre mitología, es un punto inagotable, desborda todas las posibilidades de interpretación inmediata. Bueno, este Chicomosto era sede original de los dos grupos que migraron de Tula, tanto toltecas como nonualcas, y se los reconocían como tales, ¿no? Llegan a Tula y el intérprete que aparece, que sale de la cueva, el intérprete es Cohuenan, pero resulta que Cohuenan era el líder principal, el jefe de los Totomihuaque, que estaban asentados en el mismo Chicomosto, ¿no? Ahí aparecen las caritas, etcétera, etcétera. Es notable que no solo aparecen los varones, aparecen las mujeres acompañando a los varones. Es decir, serían clanes, tribus. Eso hay que decidirlo un día, pero eran grupos reconocidos, es decir, no había una jefatura única de los antiguos chichimecas que tenían como su lugar de convenciones era Chicomosto, por eso se les encuentra ahí, pero no vivían todos ellos adentro de la cueva. Es otra forma también de interpretar Chicomosto. Bueno, creo que me estoy extendiendo más de la cuenta. Esta obra está escrita en náhuatl, contiene mapas, personajes
y acontecimientos llegando hasta el siglo XVI. Procedimientos de trabajo. Después de hacer el plan de trabajo, Luis Reyes estaba trabajando en la traducción, la cual cotejábamos con el contenido gráfico y simultáneamente se nos imponía revisar fuentes complementarias, siendo una entre ellas el mapa de Continchan número 2, fuente de la que se nos había solicitado en esa misma época un dictamen para la Secretaría de Educación Pública, porque se pensaba adquirir de la familia Obregón Santa Silvia este mapa. Entonces, un antecedente importante fue en aquel dictamen que hicimos a solicitud del director de Lina, entonces Guillermo Confiel. Otra fuente que nos sirvió muchísimo fue la obra de Antón, no sé qué, Chimalpay, Cuauhtehuani sin Chimalpay, porque él asienta mucho la existencia de una población olmeca en Chalco, Amaquemecan, y la fuente cita como gente de Cholula a los olmecas Xicalaca. Entonces ahí teníamos otro punto crucial para entender de qué chichimecas estamos hablando, ¿no? Chimalpay también nos planteó problemas para identificar Chicomosto por una serie de interpretaciones que no aparecen en la Tolteca Chichimeca. Sin embargo, la historia Tolteca Chichimeca, en sus bellísimas láminas, nos da otra información acerca del lugar que no nos da Chimalpay ni el resto de los códices. El Poturini, donde se ve Chimalpay, donde se ve Chicomosto y Aztlán dibujado, ¿no? Entonces, en verdad, era un trabajo muy serio, muy minucioso, de cotejo, etcétera. Bueno, a ver en qué voy. Simultáneamente a esto, el doctor Kirchhoff me solicitó hacer el cotejo de las traducciones de Silvia Rendón y plantear desde mi punto de vista aquellas cuestiones no claras en la edición del 47, o que planteaban argumentación no sostenida en otras fuentes. Ese era trabajo que tenía que rendir constantemente, ¿no? Para poder continuar. Problema que no logramos resolver, otro asunto que nos ocupó fue analizar en el mapa número 2 de Continchan a la deidad femenina que porta una fuente de calor solar en la espalda. La diosa lleva el disco que creemos es el disco solar, indicando que es un lugar caliente. Y efectivamente en el texto se habla, llegamos a Chicomosto, lugar totonqui, caliente, etcétera, etcétera, donde se rizan los pelos, donde las avispas tal. Además, con una poesía inaudita, dicho, ¿no? Ya quisiéramos escribir así, algunos pobres iletrados como yo, en relación a esa forma maravillosa de describir los pasajes. Bueno, entonces nos topamos con esa diosa, mientras que en nuestra fuente solo aparecen, como hemos visto ahí, los chichimeca, nunca aparece la diosa ni otros elementos. Eso todavía está por dilucidar. Se acaba de publicar por Arqueología Mexicana un estudio en el que no se da crédito a nuestro trabajo, en el que
copian las láminas de nuestra fuente y nos indica. Y la traducción también. Y la traducción se la propia. Sí. Yo estoy Sí. muy desilusionada y muy triste porque veo que la corrupción se da en este país hasta en las formas en que se trabaja como editores, como tal, ¿no? Sumamente sentida, no por un crédito personal a mí, es el trabajo de Kirchhoff y de Luis Reyes, es el trabajo de Ciesas, es el trabajo de Ciesas, es el dinero pagado por el Estado. Bueno, no me dejen despotricar, por favor. Bueno. Ya hablé de Kowalski como intérprete. Ya hablé de las tribus, muy avanzada y casi lista para publicarse. Recibí un nombramiento para ocupar la dirección del Museo Nacional de Historia. Fue esta una etapa difícil, ya que Constantino Reyes, que en paz descanse, y Eustechio Celestino, queridísimos compañeros de Ciesas y amigos muy cercanos, cargaban las pruebas de galeras hasta Chapultepec, donde yo estaba. En ese momento, algunos de ellos o yo nos turnábamos para leer, uno la versión náhuatl, mientras el otro iba cotejando la traducción al español. Pues, leían los compañeros nahuatlatos y yo iba cotejando, leía yo en náhuatl y ellos cotejaban. No era un trabajo doble de una revisión. De un equipo. Constante, sí. Nos turnábamos por lo difícil y cansado del procedimiento necesario, tanto para ser lector escucha del hablante náhuatl o para ir siguiendo la versión al español. Con esto, pues un poco la historia del documento y un poco ahora bien, ¿cómo ocurre esto? Antes de la formación del Ciesas, siendo Guillermo director del Instituto de Antropología, crea el CEBA, Centro de Estudios Básicos en Antropología. A ese centro, que abrió su oficina en Avenida Universidad, porque no había espacio, se invita, no sé si primero a Yolo González y luego a Bárbaro Dahlgren, pero las dos lo encabezaron. A ese centro pasamos, entre otros, Luis Reyes y yo. Y en el Inter, Luis Reyes nos daba clase de náhuatl, cosa que nos ayudó muchísimo, porque sin saber lo que íbamos a hacer, estábamos ya adentro un poco del idioma, adentro del ámbito de la cultura. También en ese Inter yo iba con mucha frecuencia a Matlán de los Reyes, a casa de Luis, donde sus hermanas, una vez fui con Susan Drucker, una antropóloga también poco recordada, que trabajó la Mixteca, Laura, por cierto, la indumentaria en la Mixteca. Sus hermanitas nos decían Doña Limita y Doña Gusanita, así nos recibían. Me lo iba a poner un collar que tengo de la tía abuela de Luis Reyes. Y con su mamá aprendí a hacer un tipo de preparación de los frijoles negros con manteca y con el paso. ¡Ay, riquísimo! Sensacional. Ahí conocí a todos sus hermanos, a su hermana Consuelo,
a quien su mamá llamaba Victoria. La mamá de Luis tenía la gracia de poner su sobrenombre a todos sus hijos. Josefina, la enfermera, era Teresa, y así uno era León y le decían de otra forma. En fin, muy interesante la vida en Amatlán, el Amatlán de hace 60 años, por favor, hablo de los 50. Bueno, ¿qué más les puedo decir? No les conté lo del sobrenombre de Luis. ¿Tengo tiempo? Sí, adelante. Bueno, cuando Luis Reyes llegaba a las fiestas, que eran verdaderas pachangas, que hacíamos los grupos, pues Luis Reyes fue llegando. Y las primeras borracheras de Luis Reyes en esas fiestas se ponía en un rincón, se deprimía notablemente y se quedaba, no se integraba al baile, a la música, absolutamente nada. Y entonces un día de eso fui y le dije, ya estás borrachito, ¿verdad? Porque nos llevábamos, ya estás borrachito, desde ahora eres Chito, el borrachito. Y ya después lo empecé a nombrar Chito Totzin, como reconocimiento de su trabajo. Sí, claro. Mucha gente se refiere a él como Chito, pues sepan que mi único mérito en la vida es haber sido su madrina. Ese es el bueno, no sé si puedo añadir algo más. De la práctica, claro. Muchas gracias. A ver, bueno, se agradecemos muchísimo, Lina, porque además es de primera mano toda esa información, pero yo iba pensando cuando ella lo expone, el cómo trabajamos estos documentos. Si ustedes verán, ella habla del contexto en el que se creó el códice, el Cuautinchan, y que nosotros tenemos que saber la historia del códice y además no solo dónde se hizo, sino qué pasó. Quién se lo llevó, si lo adquirió Boturini, cómo terminó en Francia y acabó depositado en la Biblioteca Nacional de París. Estas cosas tenemos que irlas averiguando e investigando, todo lo que nos dijo Lina, además de conocer el contenido, por supuesto, de los documentos, y que allí es donde hay, como ella mencionó, quizás una diferencia, porque veo que consultaron todas las fuentes de la época y que fue exhaustivo y es estupendo porque ayuda muchísimo, tiene muchísimas notas y entonces nos está contando además la historia de las ediciones, de quiénes los estudiaron, cuándo las editaron, hasta que se editó aquí por el Ciesas, en el Cicina Ciesas, perdón, en el Cicina en 1976, este libro, yo le pedí a Lina en especial que hablara de ella porque fue el primer trabajo que yo sepa sobre códices que se hizo en esta institución y que nos abrió las puertas para llevar a cabo otros estudios sobre códices hasta hoy día. Hasta hoy día. Llama la atención a nuestros compañeros que sea un tema tan permanente a lo largo de estos 50 años y que empezó con Lina, con Kirchhoff cuando se inaugura la institución, el Cicina, y desde allí, o sea que por eso le preguntaba yo cómo se conocieron. Kirchhoff ya estaba en México, ya le interesaban los códices, estaba en la misión francesa, conoció a Luis Reyes creo que allá, allá en Puebla, porque estaban trabajando un poco en Cholula, me parece, ¿verdad? Y entonces hacen por supuesto, hacen un equipo. Luzma lo recalcó y eso es muy importante, trabajar en equipo
documentos tan complejos y tan grandes como este libro, la Tolteca Chichimeca, que es lo ideal, es trabajar en equipos, ¿no es cierto? Sí. A mí me gustaría comentar, ahora que te escuchaba, Lina, que en el proyecto de Amoxcali Luis Reyes participó y tuvimos la suerte de poder estar en... Este es el micrófono, queremos ver si, porque si creemos que funciona. por eso se hace eco. Se hace a ver si te escuchan. A ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Los que están de manera virtual, ¿me escuchan? Si alguien pudiera responder. Bueno, lo que quería comentar es que tuve la suerte de que ir a... Sí, se escucha claramente. Ah, perfecto, gracias. Tuve la suerte de estar en París con Luis Reyes en la biblioteca. Y entonces, pues Luis Reyes ya en este momento fue, que será unos 10 años, más o menos, estábamos ahí y él pedimos ver el original de la historia tolteca chichimeca. Entonces le traen el material, pues fascinante, ¿verdad? Y sale la directora del fondo de la sección oriental, que es donde están los documentos mexicanos, que es todo un personaje, así que todo el mundo le tiene como un pavor, que los bibliotecarios en cuanto aparecía en la sala así temblaban de que Madame Cohen había salido. Sale Madame Cohen, se acerca a donde estábamos Luis y yo en la mesa y le dice que le pide que por favor vea la paginación. Porque como sabemos que Oban, cuando sale de México con los documentos mexicanos, él mismo escribe de que deshoja los códices y los entremezcla con sus cosas, ¿no? Para que, según él, para que no se den cuenta en la aduana de lo que lleva. Entonces, pues esto ha traído muchos problemas para ver cuál es el orden de las páginas. Entonces sale esta señora y le dice, así, me acuerdo que pone las manos así, le dice, le pido por favor que me diga si como la tenemos es como realmente es, porque tiene muchos números, o sea, los folios están numerados, pero tienen varias numeraciones, entonces pues no sabes por fin cuál es el orden, y sale y le dice, le pido por favor, si quiere usted ver la paginación, si esa es la correcta. Entonces Luis muy serio le dice, sí, claro, yo ahorita lo reviso, ¿no? Pero fue así como un acontecimiento de que esta señora ha salido a pedirle a Luis Reyes, ¿no? Que por favor viera el documento, porque además, pues como saben, estábamos súper vigilados, o sea, teníamos nuestros guaruras atrás cuando consultábamos los documentos originales en la BNF, y entonces, pues todo el mundo se quedó así como, wow, salió la señora a ver a este investigador, ¿quién es, no? Entonces fue un momento muy, muy interesante, la verdad, muy importante. Y un reconocimiento a Luis, ¿no? Por parte de los franceses, que pues era todo un asunto a comentar, ¿no? Porque no es fácil consultar los originales. Están muchos en repositorios en Europa, en Estados Unidos, en México, pero uno no puede llegar y pedir ver los documentos. Se tienen, como son muy especiales, muy frágiles, se tienen que tener cuidado en cómo conservarlos, y para poderlos ver se tiene que hacer cartas, se tiene que explicar quién es uno, y lo hacen, como dice Luzma, con vigilantes atrás, que no vaya uno a dañar, no se lleve una página. Y que entonces es muy difícil acceder a ellos. Y entonces, sí. Ahí Baltasar nos puede platicar mucho de cómo está la biblioteca, cómo están los documentos aquí en México, ¿no? Que también pues tienen todo un cuidado y un control del nada más un comentario. El repositorio más grande de códices está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, aquí en México, y el segundo, que es al que se refiere Luzma, está en París, en Francia. Y entonces, que tuvimos un proyecto sobre eso, por Luzma, pero aquí el encargado de tener el más grande lo tenemos aquí con nosotros. Sí, muchas gracias. Primero me gustaría agradecer, me siento muy honrado
con Ceci y con Luz María por la invitación, por el CIESAS, por supuesto, y me gustaría también saludar a los amigos, a los maestros. Tengo muchos afortunadamente en el CIESAS, ellos participaron en mi formación como estudiante, y después en el ámbito ya de colegas, pues he tenido la oportunidad de trabajar con muchos, y me gustaría también unirme al recuerdo de Luis Reyes, que fue quien me asesoró en mi tesis de licenciatura, a Laura, que fue quien dirigió mi tesis de licenciatura y de maestría, y a la maestra, que también fue, Luzma, fue lectora de la tesis. Y bueno, recordar a Luis Reyes y recordar también a mi gran amigo Juan Manuel Pérez Ceballos, con quien, que fue mi maestro y además fuimos grandes amigos, y siempre lo recuerdo cuando vengo al CIESAS. Y bueno, efectivamente, yo debo de decir que para todo estudiante el CIESAS es una institución demasiado importante para la formación de los estudiantes, que van a estudiar códices. Y eso queda de manifiesto porque yo estudié códices por Joaquín Galarza. Joaquín Galarza, con quien desafortunadamente no pude tener ya, cuando yo ya tenía, creo, un poquito más de experiencia en los códices, ya no pude tener una charla sobre muchas cosas, pero tuve la oportunidad de cenar con él casi los martes y los viernes, si no mal recuerdo, que me daba clases en la ENA. Yo nada más tomaba 2 clases como alumno especial. Él fue quien me dijo que veo que te gustan los códices y que no lo haces tan mal, ¿no? ¿Por qué no estudias una licenciatura?, me dijo. Y dije, pues es cierto, yo creo que puedo hacer una licenciatura y en lugar de venir 2 días, venir 5. Y de inmediato quedó de manifiesto también que había 3 instituciones con las que yo podía formarme. Había especialistas en el INA, por supuesto, pero había un grupo muy importante en el CIESAS. Y esto, aunado al interés mío por los códices, por el náhuatl en particular, pues era un espacio obvio que yo llegara al CIESAS y que comenzara a tener interacción con un grupo importante de investigadoras y de investigadores que me fueron guiando en el camino de los códices. Particularmente yo debo de decir que los estudios que hice aquí, o sea, que pude consultar en la biblioteca y me sirvieron demasiado. Por supuesto, el libro de usted, doctora, fue un libro importante porque yo trabajé en Huejotzingo y la historia de Huejotzingo pues inicia con la historia tolteca chichimeca de alguna manera, y tuve la oportunidad, como dije, de que Luis Reyes me asesorara, Juan Manuel, que era un gran paleógrafo también, fueron mis maestros y continuamos con estos estudios. Pero la parte que creo que es interesante también para mí es que la vida me llevó con el paso del tiempo. Una vez que terminé el doctorado en estudios mesoamericanos de la UNAM, yo era investigador de la UNAM en investigaciones bibliográficas, que es curioso porque es otra de las vetas mías, ¿no? La bibliografía mexicana, los libros es algo que me fascina. Y creo que eso les llamó la atención más que los códices. Fue curioso, ¿no? A mí me gustaban los códices demasiado, pero fue la bibliografía la que les llamó más la atención de mi formación. Entonces me invitaron al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, pero la vida también, digo, me llevó por un camino más de la administración, y el secretario de Cultura, bueno, primero era Conaculta, Rafael Tobar, me invitó un día a participar en el equipo que él estaba formando, y aunque me ofrecían otras cosas, yo opté por ir a la Biblioteca de Antropología, que era, como bien lo dijo Ceci, es el lugar más importante en cuestiones de documentos pictográficos que conocemos con el nombre de códices. No, tuve que renunciar a la UNAM, ¿no? Eso es algo que poca gente sabe, porque no tenía el tiempo suficiente todavía para solicitar un permiso, pero no es ningún problema, lo volvería a hacer, ¿no? Porque realmente he encontrado ahí un espacio que me ha permitido estar, pues, en cercanía, no nada más con los códices es, por supuesto, la parte como más importante, pero he tenido la oportunidad de conocer y de estar alrededor de la biblioteca y del Instituto de Antropología, que es también una gran institución,
Y yo creo que esto me permitió estar en el espacio idóneo para llevar a cabo los trabajos que me gustan. No nada más he publicado códices, pero los códices, por supuesto, han sido muy, muy interesantes para mí. Y yo creo que el estar dentro de la biblioteca me ha permitido trabajar con muchas otras instituciones a nivel nacional e internacional, pero particularmente me gustaría destacar lo de CIESAS, porque CIESAS comenzó trabajando, como lo dijo Ceci hace un momento, de manera conjunta un documento, y ese creo que es el futuro. Aunque el CIESAS lleva haciéndolo ya muchas décadas, no creo que una sola persona, especialista en códices por supuesto, pudiera trabajar, o sea, dar los resultados que se pudieran o que se pueden obtener, por ejemplo, del Códice Maya de México, que se trabajó de manera conjunta con químicos, físicos, un entomólogo, especialistas en otros ámbitos, en otras disciplinas, y el resultado pues es científicamente excelente, me parece. No lo dice ahora una persona que ese documento es original y es el más antiguo de los que tenemos conocimiento hasta el momento, porque lo dice un grupo de 14 o 15 especialistas que tienen pruebas científicas y que aportan nuevos datos para poder estudiar. Entonces, si bien es cierto que creo que ese es el futuro de los estudios, de los códices, creo que CIESAS ya lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, porque me parece también que CIESAS comenzó de esa manera. O sea, el maestro Joaquín Galarza comenzó haciendo grupos de especialistas y les indicaba más o menos lo que él consideraba que se tenía que llevar a cabo. Lo continuaron después con los proyectos de Amoxcali de Luz María, y yo creo que en ese sentido son sin duda alguna un ejemplo de cómo se tienen que llevar a cabo los proyectos. Entonces, a mí en particular es un gran gusto estar en este espacio, que debo de decir que cuando yo llegué a la biblioteca estaba así como esa área, estaba como que muy restringida, era muy, sigue siéndolo, no es abierta la consulta, pero por ejemplo lo que acabamos de hacer ahorita en la conmemoración de los 80 años, 80 años de la Escuela de Antropología, fue permitir que un grupo de 14 alumnos fueran y vieran un grupo de documentos para tratar de incentivar y de que vean qué tipo de patrimonio se resguarda en esa bóveda, que a veces tiene así como una historia de que no te lo van a dejar ver y no sé qué tal. Y no, yo creo que la biblioteca tiene que estar cerca de las comunidades, inclusive que les dieron vida a estos documentos, y tenemos visitas de muchos pueblos indígenas que tenemos su documento y que van a verlo cada X tiempo. Y a mí me parece que eso es fundamental. Entonces, por supuesto que dentro de los estudios personales, el CIESAS fue muy importante para mí, pero también en los estudios actuales tengo el gusto de trabajar con muchos compañeros y de tener este tipo de reuniones y de diálogos que me parece que nos enriquecen a todos. No sé si quisieran hacer como una charla y lo pudiéramos ir llevando de esta manera. Una parte que me pidió Ceci es que platicara un poco de la memoria del mundo. Efectivamente, desde 1997-98 la biblioteca tiene varios acervos que son memoria del mundo. Pero yo creo que el que destaca es el de códices. Ahora ya no son nada más de memoria de México o memoria de América, que es como se divide el Comité de Memoria del Mundo de la UNESCO, sino que ahora son de todo el mundo, precisamente por la importancia, por la rareza y por este tipo de la humanidad. De la humanidad, exactamente. Y debo de decir que, por ejemplo, desde que yo ya cumplí 10 años ahí, han ingresado 5 documentos nuevos y estamos por hacer que ingresen otros que se descubrieron, ¿no? Es una noticia muy interesante. Se descubrió un códice que comienza con la fundación de México y termina en 1612, y estamos a punto, espero que pronto tengamos esa gran noticia de poder adquirirlo para México, porque me parece que nos dará muchísimas luces sobre los estudios de los códices. En lo personal, otra de las cosas que ha hecho la biblioteca es llevarlos al mundo, el gran interés.
hemos hecho exposiciones en muchas partes del mundo, en lugares un tanto extraños. Por ejemplo, en Irán, para mí era increíble llegar a ver cómo llegaban las personas vestidas a la usanza iraní, mulás y personas, las mujeres con su velo, acercarse y ver los documentos con gran interés. ¿Ah, sí? Era una situación muy particular porque yo no hablaba farsi, no creía en su religión, no entendía su escritura, no, yo era el otro. Sin embargo, cuando ellos llegaban y me decían con la traductora de la embajada, es que nosotros tenemos algo como ese códice, ¿no? Tenemos algo, y para mí era, ay, platíquenme más, díganme más, porque para mí era muy interesante, sí, claro, en ese sentido. Pero hemos estado en posibilidad de ir a muchos otros lugares, llevando precisamente este patrimonio. Lo más reciente fue en Colombia, cuando un niño se acerca con su mamá a una exposición de 3 códices que teníamos en la Feria del Libro del Fondo de Cultura, donde nos invitaron como país, y entonces fui a dar una conferencia. Yo iba a presentar un códice, el Boturini, pero era tanto el interés que había que decidí no presentar el Boturini y hablar de los códices en general. Y antes de eso, un niño se acerca con su mamá y empieza a ver las imágenes y le dice, mira mamá, son como cómics. Y dije, qué interesante visión de alguien que no es su cultura y lo mira. Y a raíz de eso vamos a presentar ahora en el Zócalo Capitalino, en la feria, a 2 caricaturistas y voy a platicar yo y vamos a tener un diálogo de qué pudiera ser esto, sobre todo porque creo que es la manera como los jóvenes hacen suyo este tipo de documentos que de pronto parecen difíciles, ¿no? Sí. Y otro aspecto interesante, pues han sido las 2 grandes exposiciones de códices que hemos hecho en la biblioteca, una hace casi 9 años, en el 2014, donde presentamos 43 documentos, y el original de los manuscritos de Chimalpain, Tezosomoc, Ixtlilxóchitl y Buenaventura Zapata, que se exhibieron también en ese momento. Y me parece que pues es muy interesante. Para finalizar esta intervención, me gustaría decir que también la digitalización nos ha ayudado mucho. Tenemos demasiadas consultas a nivel mundial de todos los códices que están digitalizados desde hace muchos años y que ahora, en virtud de que tenemos equipos nuevos de digitalización, estamos subiendo con acercamientos increíbles, lo cual es una gran ventaja, si me permiten decirle a los estudiantes, ¿no? Porque efectivamente no había tantas ediciones. Yo creo que León Portilla me platicaba que le costaba mucho trabajo a los investigadores obtener buenas ediciones a color, porque como decía Joaquín Galarza, el color también se lee en ocasiones. Entonces, normalmente eran en blanco y negro o eran muy difíciles de adquirir, como esta colección en donde son varios los códices de los que hizo mención la doctora Lina. Donde uno veía las ediciones y decías, pues sí, pero ¿cuánto cuesta? Ya no digamos el Kingsborough, ¿no? Los 9 tomos que valen una millonada, pero libros así interesantes que uno necesitaba para hacer estudios y que pues eran muy difíciles. Entonces creo que el que ahora los documentos estén digitales y se puede acceder desde la casa de uno es una gran ventaja para todos los estudiantes. Por lo menos los códices mexicanos, todos los 102 documentos originales y todas las copias históricas pues están disponibles en la página de la biblioteca, que creo que eso es algo también muy interesante, ¿no? Hasta aquí dejaría esta. Sí, yo creo que la digitalización ha ayudado mucho a poder trabajar los códices. Yo creo que sí, efectivamente se ha abierto así una posibilidad para estudiar. Sin embargo, yo pienso que siempre es importante poder ver por lo menos una vez el original. ¿Por qué? Porque hay veces, yo hice mi tesis de licenciatura aquí en Ciesas, como becaria del CICINA Ciesas, con la matrícula de tributos. Y había trabajado, que sería ya 2, 3 años, con un facsimilar, una edición que sacó Salvat de la matrícula de tributos. Yo ya casi tenía terminado mi estudio y entonces pedí en la biblioteca a poder ver el original. Entonces, pues ya sabes, antes era imposible. Estudiante, menos, no, claro que no. Bueno, cartas, peticiones,
finalmente un día me dijeron, bueno, sí, se lo vamos a dejar ver. Ok, la empiezo a ver las láminas y me empiezo a dar cuenta que había lo que llamé bocetos de las imágenes. O sea, hay un trazo negro a un lado, por ejemplo, ahorita que está ahí la lámina de la matrícula, ¿no? A un lado de un traje, por ejemplo, aparece el traje en negro. Y entonces eso quiere decir que el tlacuilo, a la hora que decidió pintarlo a color, lo hizo o más grande o más chico, o lo movió a la derecha o lo movió a la izquierda, depende de la página. Entonces para mí fue así como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, nunca en un facsimilario me había dado cuenta de eso, no lo veía. Claro, llegué a la casa de ustedes a ver el facsimilar y empecé a buscar y efectivamente se veía ahí muy diluida la línea. Pues es que si no hubiera visto el original, nunca me hubiera dado cuenta de que existen esos bocetos. ¿Y qué es lo que nos están diciendo esos bocetos? Pues hay una preparación previa de cada página, que probablemente había un tlacuilo estudiante que hacía el primer trazo, o que el tlacuilo mayor hacía el trazo y alguien más lo coloreaba. O sea, hay ahí una información que de otra manera pues uno nunca lo ve, ¿no? O sea, entonces como que yo entiendo y entiendo perfecto que no debemos de estar viendo los originales constantemente, porque pues les afecta la luz, les afecta el calor humano, les afectan muchas cosas, la temperatura, pero por lo menos una vez, por lo menos los colores, por ejemplo, también, mendocino. ¿no? Nosotros vimos el mendocino, ¿no? Y también cuando vimos el mendocino decíamos, ¿cómo morados? Nunca se ven en los facsimilares el color morado, ¿no? Las caras, ¿no? Las caras de los personajes. Los nobles aparecen de un color y los otros personajes no tienen ese color en la piel. Entonces eso nunca lo puedes ver si no ves el original. Y vimos además una cosa interesantísima en la primera lámina del Mendoza, que es la famosa fundación de Tenochtitlan. Hagan de cuenta que la doblaron así, en 4, y luego la extendieron. Sí, estaba. Y entonces todavía hasta la fecha se notan los dobleces, cosa que nunca hubiera visto, ¿verdad? Pero ya no lo vemos. Y otra cosa, que tuve también la suerte de ver el florentino. Y el florentino es otra cosa que así casi me desmaya. Hay una foto mía en donde estoy así, que los folios del florentino tienen lo que podríamos llamar parches. O sea, cuadritos de papel que están encima de un texto o encima de una imagen. O sea, que abajo hay otra imagen, quién sabe de qué, ¿no? Porque pues la tienen que ver con la tecnología. Son correcciones, son cambios que a Sagún no le pareció lo que le dijeron y lo modificó. Y eso nunca se ve si tú trabajas. Y miren que tenemos esa edición del AGN que es maravillosa, pero no lo ves. Entonces yo digo, siempre hay que tratar de ver el original, por lo menos una vez, ¿no? Pero es verdad que la digitalización, la tecnología ha avanzado mucho y que para, llegar a eso, pero antes ha ido mejorando muchísimo desde ediciones en blanco y negro a color, pero los procesos de edición cambian los colores y hasta la digitalización, hasta con láser me parece, y que ya salen muy fieles, pero es una gran posibilidad de poderlos estudiar y difundirlos. Sobre todo nos interesa a nosotros es que estos materiales se conozcan por las mismas poblaciones, por los estudiantes, por los mexicanos, ¿no? Que nosotros cuando hemos dado estas conferencias en el Museo de Antropología, que se llenan los auditorios, decíamos, ¿cómo a la gente le interesa tanto? Y sí, porque a la hora que uno empieza a hablar y a explicar las imágenes, pues es un mundo fascinante, ¿no? Fascinante, realmente. Raúl, sí, yo quería comentar varias cosas de lo que ha surgido ahora en la plática. Primero, pues agradecer la invitación, pero escuchando a Lina,
pues es muy claro que algo que es muy importante es el trabajo en equipo, pero también entiendo que en esa vez consultaron los originales, digo, las reproducciones facsimilares que existían, pero no el original. Entonces, es muy claro que, aunque siempre es bueno ver el original, aunque sea una vez, también es muy importante ese trabajo que se hace en equipo a través de los materiales que se tienen para el estudio de los códices. Sí. Yo creo que ese trabajo es sensacional. Después se consiguen las fotografías para la publicación, pero esa edición se agotó y después el Fondo de Cultura sacó... En Puebla, por Puebla. la promoción de Leonel Durán, cuando fue director aquí en CIESAS, tenía relaciones con Puebla, con el gobernador, y se sacó la segunda edición ya por el Fondo de Cultura, en un papel delgado que se transparenta, que no es lo mismo. De hecho, salen borrosas también. También se agotó, pero también es una edición que no es muy buena. No sé si fue tomada de la primera y no se volvieron a pedir las fotos, porque esa edición que, al menos yo cuando era estudiante, era lo que se podía consultar, pues sí, había fotos que eran malas en ese, y eso pues también nos pone, al menos a los que trabajamos en códices, pues el reto de cómo presentar los facsimilares, ¿no? O sea, realmente en impresión o ahora con pues la era digital, ¿no? Estas formas de digitalización con los detalles. A mis estudiantes siempre les digo que ahora viven en una era privilegiada, que recuerdo que pues he tenido muchos estudiantes en la ENA que se han interesado por trabajar los códices y pues cómo a lo largo del tiempo han cambiado las generaciones en cuando, pues como estudiante uno no podía ir a la biblioteca y pedir un permiso para ver el códice cuando no existían más que publicaciones de los lienzos que eran así, la publicación chiquito que uno podía trabajar las imágenes, y siendo estudiantes pues decían, no, es que dicen que no, solo soy estudiante, es que me piden esto que no sé qué, ¿no? Entonces, creo que ahora, pues, muchas de estas cosas como los diseños previos y la parte de los soportes y la codicología que se puede hacer de cómo se van formando el ordenamiento de las láminas con las buenas digitalizaciones, eso creo que ha avanzado, ha ayudado mucho al estudio, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Ahora. Yo marcaría una cosa muy central en los estudios de CIESAS, ¿no? Sobre todo con el trabajo de Joaquín Galarza. Entre las cosas que él proponía también como parte de su método era el trabajo de campo. De hecho, muchos de sus primeros estudios hacia la zona de Milpalta era, pues, no solo lo que los signos nos hablan en los códices, sino que si nos están refiriendo a un lugar, habría que conocer el trabajo de campo. Y creo que en ese sentido, la relación que tuvo con la ENA, ¿no? En sus clases de etnohistoria, yo cuando entré a la ENA, él estaba más en Francia que en la ENA y no daba clases él. A mí recuerdo una vez una conferencia en antropológica de Joaquín Galarza, me dejó impresionada. O sea, estaba pegado con todo lo que era la academia que trabajaba los códices, pero creo que sus argumentos eran muy centrales, era poder entender a los que crearon el códice, ¿no? O sea, más allá de quiénes otros nos puedan decir sobre el códice, sean desde los frailes, los cronistas, otros estudiosos, sino tratar de ponernos en los zapatos de los que lo crearon, ¿no? Algo que a lo mejor Kubler decía, entender la evidencia intrínseca de los documentos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que esa parte, que no lo decía con esas palabras, pero sí era así como decían, las cosas no están volando, no están de cabeza, los estudiosos creen que eso está de cabeza, ¿no? O sea, hay otra perspectiva de ver el mundo y las cosas y se plasma de esa manera, y eso es lo que nos cuesta trabajo entender. Y algo que decía importante en ese sentido es cuando nos encontramos con un nombre del lugar, un topónimo, ¿no? Y conocíamos más o menos de dónde podía venir el códice, que a veces tenemos los problemas de que los códices no sabemos de dónde vienen, o tenemos más o menos una región, como sucede con los mixtecos, ¿no? Y ahí hay propuestas de dónde provienen, pero tratar de conocer un poco el lugar de donde proceden los códices. Y en ese sentido, esa relación que estableció en la ENA con muchos estudiantes, en donde trabajaron, o sea, uno revisa las tesis de la carrera de etnohistoria y hay muchos
estudios sobre códices de diferentes alumnos que es cierto, aunque la tesis lleva el nombre de un estudiante, atrás tiene un equipo de trabajo realmente, ¿no? Desde los proyectos de investigación formativa y todo. Como dices, no se trabajan solos, aunque finalmente es su tesis, pero ahí atrás hay todo profesores, instituciones, compañeros de estudio que les ayudan a trabajar esos documentos. Pero esa relación cercana, creo yo, con la ENA es el trabajo de campo. Y muchos estudiantes han hecho sus tesis sobre documentos que están en las comunidades todavía, ¿no? O sea, hemos hablado de los grandes acervos importantes de Francia y eso, pero creo que una labor bien importante que Joaquín Galarza se puso ahí en la ENA y que los estudiantes han continuado es, y pues bueno, los profesores que estamos ahí y que hemos seguido con el estudio de los códices, es el rescate de esos códices que están en las comunidades y que obviamente no están en las mejores condiciones, pero que han hecho estudios realmente muy interesantes, no solo del náhuatl, sino de otras regiones del país y que las comunidades los conservan, ¿no? Y ver todo el entorno de cómo la comunidad tiene su relación con esos documentos, ¿no? Los cuidan. Y en ese sentido me gustaría comentar algo. La biblioteca está teniendo ahorita un proyecto interesante en Tlaxcala, en donde los alumnos de la ENA vamos a asistir a Tlaxcala porque se abrió la posibilidad, en virtud de varios proyectos que hemos trabajado con las comunidades, con los pueblos, de que nos permitan acceder a lo que Luis Reyes ya nos había dicho, ¿no? Que eran las fiscalías. Y entonces los pueblos se han acercado con nosotros y nos han solicitado que vayamos a ver su documentación. Tenemos ya trabajos con Quiahuistlán, por ejemplo, por decir el que ya va más adelantado, pero sería muy interesante que la biblioteca con la escuela y con las comunidades y otras instituciones pudiésemos acercarnos, porque creo que todos ganamos en ese sentido. La comunidad resguardaría mejor su documentación, los alumnos pueden hacer estudios, no nada más del códice, de otro tipo de documentos o antropológicos también. Y las instituciones tendrían que estar más cercanas a los pueblos. Y una de las formas, pues, es trabajar en conjunto, no nada más una sola persona, ¿no? Sí, yo creo que eso ha sido una de las características de quienes hemos trabajado en CIESAS con códices, que generalmente hemos trabajado como equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que comentábamos aquí, hay documentos muy complejos y muy importante es el diálogo entre quienes trabajamos códices, ¿no? En los proyectos en los que yo he tenido el privilegio de dirigir, las reuniones que hemos hecho, que hacemos, ¿no? Para discutir los avances. Entonces es muy rica la discusión entre todos porque hay veces que hay glifos que no entendemos, que no sabemos. Y alguien dice, pues es que esto realmente yo no sé qué es. Y otro más dice, pues yo encontré en mi documento que eso es esto, porque lo comparé con no sé qué, o leí tal cronista, y entonces ya descubrí que es esta. Ah, bueno, entonces como que así pudimos, en el caso de Amoxcali y de Tetlacuiloli, pudimos avanzar en esas reuniones colectivas en donde discutimos nuestros avances. Y ahora que estamos trabajando con los documentos que están en la Biblioteca de Viena, vemos también un cambio, ¿no? Entre los documentos que hemos trabajado en los otros proyectos y los nuevos documentos que están con una carga de modificación en el estilo muy europeo, ¿no? Que son ya muy tardíos, pero que en algunos se siguen conservando muchos elementos. Entonces, esta discusión que podemos tener entre el acervo de documentos que ya hemos trabajado y los nuevos que estamos trabajando, pues es muy rica, ¿no? Y en el CIESAS realmente hemos tenido el apoyo para poder trabajar así de manera colectiva, ¿no? Inicialmente con becas de CONACYT y ahora pues en el último proyecto ya no tuvimos becas, pero los participantes pues han trabajado por
ahora sí, por su interés y por su amor a los códices, ¿no? Porque realmente uno se clava, ¿no? Es muy difícil. Yo veo con los estudiantes, seguro te pasa a ti también, ¿no? Que empiezan a hacer su trabajo, su tesis, pues bueno, ahí van. Y de repente llegan un día entusiasmadísimos, mire lo que encontré y no sé qué. O sea, como que se van involucrando, ¿no? O inclusive escuchan alguna conferencia, algo y llegan y me dicen, no, doctora, es que de plano no entendió nada este señor, porque mire que no se fijó en esto y en esto y en esto. Y uno dice, ay, bueno, qué gusto da, ¿no? O sea, como que... Luzma, es que hay una parte que como estudiosos de esto, cuando descubres algo así, no lo puedes narrar. Exacto. Cuando yo entendí el sistema de Huejotzingo, el de los numerales, era como las 11 de la noche cuando estaba yo trabajando, porque tenía que trabajar en la noche, y de pronto dije, ya lo tengo. O sea, ya descubrí que este no es 80, como decía Chabelo, sino es un 400 y funciona de esta manera. Entonces, ese sentimiento de haber logrado algo, aunque sea pequeñito, ¿no? Porque a lo mejor alguien dice, ¿y qué tiene eso? Pues, un sistema y ya. O de este tipo de documentos pudiera tener un impacto en las comunidades actualmente. Exacto. Que eso es algo que me parece fundamental de explicar. Sí. Por ejemplo, Huejotzingo tiene un carnaval muy importante en donde su ropa, la ropa de carnaval, tiene ciertas imágenes, ciertos símbolos que a veces aludían a otras culturas. Por ejemplo, le decían apaches a un grupo que salía a danzar. Pero a raíz de que empezamos a conocer y a explicar un poco de los códices y ellos empezaron a hacer suya su historia, ahora ya no les dicen apaches, ahora ya se llama Señorío Huejotzinca. Y ahora las numerales, los chavos, los jóvenes, quieren poner en sus casas Avenida 15 de septiembre y su número tal, pero en número Huejotzinca. O sea, ¿cómo empiezan o cómo a través de esto comienzan a rescatar la lengua con este tipo de trabajos? Entonces yo sí creo, platicaba con Carlos al principio, es cómo hacer que el trabajo de nosotros tenga un impacto en la actualidad. Sí, exacto. ¿Cómo hacerlo? Sí. Y esta es una buena forma, difundirlo, ¿no? Exacto. Difundir. Y creo que sí, esas con las publicaciones, trabajos, los de Keiko, por ejemplo, Keiko Yoneda, los de ustedes mismos que han hecho publicaciones de los códices, a mí me parecen fundamentales el que se hizo de Texcoco, del Códice Quinatzin, ¿no? De la misma matrícula, que aunque hay varias ediciones, yo creo que nunca existe la última palabra, afortunadamente, ¿no? Entonces, mientras más ediciones haya, para mí es fundamental. Y recordando un poco lo que decías, que existen, el Códice Azoyú también tiene esos como pequeños recortes que se pegaron encima. Y en un documento que estamos estudiando con rayos infrarrojos y rayos de ese tipo, descubrimos que tiene atrás otras cosas. Ándale. Sí, entonces es muy interesante porque dices, pero entonces, ¿por qué lo reutilizaron y para qué? Sí. La tecnología, esa es otra de las grandes cosas que nos va a ayudar, que nos ayuda muchísimo y que nos vamos a llevar sorpresas interesantes. Así es. Bueno, pues, claro. A ver, y entonces, bueno, les estamos comentando mucho sobre el trabajo que hacemos con los códices, incluso las metodologías, porque más que aplicar otras metodologías, yo quería enfatizar, se desarrollan las metodologías. Algo que han mencionado aquí, sobre Joaquín Galarza, que trabajó en París, en Francia, en el Museo del Hombre, es que fue invitado por Bonfil al CICINA para formar un grupo, de los cuales aquí habemos herederos, un grupo de estudiantes dentro de su metodología, que en general hay dos maneras de hacerlo: a través de los materiales que existen, las fuentes, y que son indispensables, como los cronistas, o internamente, esa es la diferencia, de hacer un análisis y una descomposición de las figuras
una clasificación y una lectura en su lengua. Lo que nos cuenta Baltasar es esa emoción, es sobre el desciframiento que hacemos, el trabajo que hacemos sobre estos documentos, y que los pleitos que hablan de Joaquín han sido eso, su visión en contra de otras formas de trabajarlo, y que aquí él lo implementó y que se siguen desarrollando y que se han aplicado en los megaproyectos como los que dirigió Luzma, y que y entonces les quiero decir que estos documentos son, para reforzar y dar la palabra al público, son documentos que fueron únicos en toda América y que se distinguen del resto de Europa, Asia, África, y que entonces les damos tanta importancia porque solo aquí se hicieron, y que hay que trabajarlos porque son la conexión con la arqueología, por ejemplo, y con la etnohistoria, y con los grupos indígenas que los crearon, y con la actualidad, porque no todos nosotros hemos ido a hacer dictámenes sobre estos documentos de tierras, de que retoman los numerales, que se vuelve a aplicar y que vuelven a formar parte de su cultura y su identidad. Entonces ahora podemos Laura quería comentar algo. seguirnos y dar la palabra al público. Sí, yo lo que quería decir también es que también de los estudios que ha habido en el CIESAS y que han coqueteado un poco con los códices y la arqueología, creo que pues ahí estaría el proyecto que en algún momento tuvo Gerardo Gutiérrez, y creo que el de Manuel Germán también, en que no solo se estudia el códice y otros documentos, sino que también hay esa relación con la parte de que nos están hablando de lugares antiguos, de antiguos señoríos, que a nivel arqueológico se pueden identificar, ¿no? Entonces yo creo que esa parte que se ha logrado en los proyectos y que también empezó con Galarza fue no solo a nivel etnográfico, sino también a nivel arqueológico, el trabajo con arqueólogos para hacer esas conexiones con el pasado, ¿no? Que creo que los mapas de Kirchhoff, por ejemplo, de la Tolteca, pues son impresionantes porque también ligan a muchos señoríos que se pueden identificar arqueológicamente. O los trabajos de caso. Los trabajos de caso también, ¿no? Pero hablando del CIESAS, pues creo que ese libro de la Tolteca fue como una cosa muy similar. El parteaguas para trabajar los códices, ¿no? Y luego todo de Galarza, tanto etnográfico y luego la parte arqueológica. Sí. Pues muy bien, pues si están de acuerdo, abrimos entonces algunos minutos para el público que se encuentra presente y que nos escucha. Entonces, adelante, doctor Paredes. Gracias, Luzma. Solo un detalle que... ¿Se aprendió? Creo que ya está aprendiendo. Otra vez. Se apagó. Ahora sí. Sí, solo quisiera resaltar un detalle que Cecilia mencionó, la Fundación Alemana, y un poco Lina también hablando del periodo de Lionel. Ayer en mi exposición de Etnohistoria precisamente destacaba la publicación de la colección Puebla, en donde entró mi estudio sobre Atlisco. Pero esto fue entre 1988 y 1991. Sin embargo, lo que yo destacaba es que las obras santísimas de Hans Brehm y de Reyes de Cuautinchan se publicaron antes en Alemania, en 1977 y 78, ¿no? Entonces eso pues muestra la liga que ya había desde ese momento con la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Y precisando fechas, pues me puse a ver en los documentos que tengo que esta fundación trabajó entre 1963 y 1979. Justamente cuando yo empecé a trabajar Atlisco, pues fui a Puebla a las oficinas de la Fundación Alemana y pues ya estaban desmantelando todo. De manera que a mí me regalaron unos boletines de la comunicación, una revista periódica,
me regalaron algunos boletines, pero ya estaba desapareciendo Y eso. Kirchhoff tuvo que ver con su fundación. Bueno, eso es lo que le pregunto. Lo que decía Lina. Si en la fundación alemana de alguna manera estuvo Kirchhoff, porque los estudios que hicieron los alemanes en ese periodo fue extraordinario. Sí. Sí. Y que yo recuerde, había un megaproyecto Cholula, así como hubo uno de Teotihuacán, hubo uno en Cholula. Y Cholula atrajo muchos extranjeros, entre ellos los alemanes. Y Kirchhoff ya andaba echando, ya entró un poco a ese proyecto, no sé qué tanto, pero ya Cholula en la Tolteca Chichimeca. También eso yo creo que le influenció para trabajarlo. ¿Qué dice Lina? Sí, que sí hubo el proyecto Cholula, que dependía del arquitecto Ignacio Martín. Para ello se le dio a Miguel Mesmacher, arquitecto y arqueólogo, la dirección del proyecto a nivel arqueológico, y a Guillermo Bonfil se le dio el estudio etnográfico. En el estudio etnográfico participaron Margarita Nolasco, Mercedes Olivera, Silvia Ortiz Echanis, Roberto Gallegos, Agripina García Díaz, Blanca Sánchez, etcétera. Un grupo que trabajó muchísimo. Y participó también un arquitecto de la UNAM, Agapito González Pozo. Qué memoria, Lina, qué bárbara. Un arquitecto destacadísimo. No sé qué pasó de pronto. Yo en ese momento, eran los 70s, tenía 3 hijos chicos, llevo mi casa, mi tarea principal en la vida es ama de casa. Yo preparaba mamilas, lavaba pañales, iba a la escuela, hacía mi tesis, etcétera. Y entonces las condiciones reales de trabajo de cada investigador, que para la historia de la antropología y la filosofía de la ciencia jamás consideramos. Creemos que el hombre está separado del investigador. Bueno, ese es otro tema que un día se puede conversar. Bueno, en ese momento hay disturbios, sale Agapito, Miguel Mesmacher, no sé cuánto, pero en ese momento, desde el 68, a Guillermo Bonfil se le había expulsado del INA. Junto con Valer y Barman, Arturo, etcétera, Margarita, bueno, sí. Pero Guillermo, sin embargo, estaba en el proyecto Cholula. Pero Guillermo emigró a la UNAM a hacer su doctorado. Y su doctorado lo hizo con la publicación Cholula, la ciudad sagrada, dirigida por Paul Kirchhoff. Nada más y nada menos. Y con materiales etnográficos, porque él estaba ahí con todo el equipo, permanentemente. En aquel entonces, mi esposo estaba también comisionado por investigaciones antropológicas. Debí decir, mi esposo, que en paz descanse, estuvo comisionado y de tiempo completo, y en el archivo que conservamos de él hay una serie fotográfica maravillosa. ¿El nombre de tu esposo? Sí, Alfonso Muñoz. Hizo la película Él es Dios con Guillermo. Y bueno, en ese momento Guillermo empezaba a estudiar a los graniceros e incluía en sus intereses a los concheros, concheros, no Mexicatiahui. Mexicatiahui, lo que yo estudié aquí en el movimiento restaurador de Anáhuac. Bueno, y de ahí ya salió la película Él es Dios. Entonces sí hubo
interés por parte del INA en ese momento y por parte de Guillermo ya en Ciesas de estudiar Cholula. Sí. Y ahí estaba el Códice Historia Tolteca Chichimeca. Y A lo estaba- mejor fue una manera por la que sí, iniciaron con ese documento. Las redes, Los las unieron. conexiones. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Sí, adelante. Atrás, creo que. Bueno, Ya. bueno, antes que nada, pues hay muchas cosas que platicar sobre los códices, es que nos fascina, lo hemos platicado, podemos estar aquí horas, días, que sea imposible ser humanas, pero solamente quería saber y que nos platicaran un poco, sobre todo la profesora Dina, y en general para todos. Me llama la atención los contextos donde se generan las publicaciones de códices y quería que se discutiera, si se puede, un poco del momento actual político. No sé, me llama la atención que en casi el primer siglo del siglo XX se publicaron casi 4 ediciones de un mismo documento, que actualmente, inclusive aún con las tecnologías que tenemos, aunque sí hay varias ediciones, no hay tanto peso académico para publicación de esas ediciones de códices, y se siguen de hecho publicando muchas veces los mismos que ya conocemos, lo cual es bueno, pero también no sé si no hay tanto peso político para publicar otros códices, otros que se están dando recientemente, etc. Entonces, si se platicara esos contextos políticos de la publicación de similares y estudios de códices. Bueno, primero son muy caros esas ediciones, entonces cuesta mucho trabajo. Por eso también se vuelven a sacar los conocidos, primero para darlos a conocer. La revista de Arqueología Mexicana ha estado sacando ediciones más accesibles. Manuel ha sacado varios espléndidos y que de los códices que estamos viendo, pero es muy difícil en las instituciones. Por eso incluso hemos transitado a lo digital. De los trabajos, las fichas, porque en primer lugar es muy pesado, son imágenes, hacemos fichas, análisis y ya nos dirá también Baltasar, pero la experiencia que hemos tenido para publicarlos es que siempre nos dicen, es que, bueno, te lo saco en blanco y negro. Una edición, mejor digital. Cuando hicimos los proyectos, ahí sí salen a colores, etcétera, etcétera, digitales, pero son ediciones carísimas. Sí, yo creo que sí hay un contexto importante político, pero eso no debe de preocuparnos. Mi experiencia ha sido que cuando yo voy a una institución y pido, normalmente, depende cómo lo pidas y depende cuál sea como la intención, pero en el caso mío, a mí me han publicado libros de códices a color completamente, porque creo que he hecho notar la importancia que tiene para las comunidades. Por ejemplo, en la montaña de Guerrero, nosotros publicamos una SOYU con Gerardo Gutiérrez que nos ayudó una institución. Entonces, no debería de preocuparnos, y al contrario, debería de preocuparnos en hacer muchos trabajos, porque tarde o temprano los vamos a publicar en una edición digna. Entiendo que hay libros que efectivamente se convierten en muy caros. Ahora, por ejemplo, no sé, los de Gras son muy caros para uno como estudiante. A mí me costaba mucho trabajo comprar, cuando era estudiante, ese tipo de ediciones. Sin embargo, yo creo que hay otro tipo de ediciones que podemos hacer con, por ejemplo, el Fondo de Cultura, el mismo instituto, en donde nosotros en la biblioteca hemos sacado varios. Pero también depende del objetivo de la publicación. Si el objetivo es para la difusión en las regiones o en los pueblos, yo creo que sí tenemos que hacer una edición muy digna, pero que no sea tan cara para que se pueda acceder. Y por otro lado también en el ámbito político depende, porque por ejemplo a mí me pidieron de Relaciones Exteriores un trabajo sobre el Códice de la Cruz Badiano,
que tenía como función específica mandarlo a todas las embajadas y consulados de México en el mundo. Entonces ahí es un concepto distinto. Tiene una caja, porque también se utiliza como un presente en ese sentido. Pero no debería de preocuparnos. La verdad es que nosotros hemos hecho con una comunidad que se llama Tetelpan, que está arriba de Televisa, una edición en donde la institución de Estados Unidos, el director que estaba en la John Carter Brown, yo hablé con él y le dije, necesitas poner, porque tú lo guardas, pero es del pueblo y necesitas poner dinero. Y sí puso. Ah, el códice está allá. Está en la John Carter Brown y dieron las imágenes sin costo por una simple y sencilla razón. Yo les decía que el documento lo guardan ellos, pero es del pueblo y el pueblo quería una edición. O en el Ajusco, donde se consiguió un recurso muy pequeño y cada uno de los comuneros tiene un libro. Por decir algunos, ¿no? Tenemos esta posibilidad. Entonces, sí, el contexto a veces es difícil. Por ejemplo, la biblioteca antes tenía la posibilidad, ahora no tiene la posibilidad porque se recortó mucho el recurso, pero no debe de ser eso ningún problema. En mi experiencia, la gente, los códices les interesan a todos. Algunos tienen más interés porque son de un interés de nación. Vamos, el Códice Boturini, pues es de la migración del pueblo que le da nombre a la nación entera, ¿no? Pero yo creo que podríamos convencer a las personas en Oaxaca o en algún otro lugar y hacer una edición digna, a color, que tenga una finalidad de difundir ese conocimiento. Lina quería decir algo. Querías... Nada más, de hecho, un poco a eso me refería. Pienso que los inicios del cardenismo con esa idea nacionalista le dio mucho peso a generar estos estudios, documentos y códices. No sé actualmente cómo está la situación política para generar ese tipo de estudios, de grupos de estudio, etc. Parecería, a mi parecer, desde lo lejos, que se ha atomizado bastante. Hay como grupo aquí, grupo allá, y falta como esa integración de lo que es. Sí, de acuerdo. Lina. Con todo respeto, usted es optimista, pero yo soy pesimista. Usted está de muchas maneras en el poder y en las relaciones. Las bases de trabajadores que queremos publicar y que tenemos producción, no podemos hacer. El poder hace ediciones de lujo para adorno, para fomentar el nacionalismo mexicano. El trabajo de los investigadores cada vez ha venido a menos. No hay presupuestos. La ENA está por cerrar, no hay presupuestos. Turismo está por tomar la ENA, porque pues, se tiene que trabajar para el turismo. Yo creo que hay muchas posibilidades de publicar en un nivel, desde el área gubernamental, desde los fines políticos, para presentar una cara ante el extranjero, pero no es un fomento a la educación. Y los libros de texto en este momento nos están demostrando que la historia y que los códices no aparecen. Nada. Entonces, lamento mucho apasionarme al contestarle, pero es pasión de persona pesimista, más en la realidad. Usted está más en otro ámbito donde todo se le posibilita. Bueno, Muchas gracias. Sí. Brevemente. Hay clases sociales. No, pero sí, tal vez si ustedes conocieran lo que yo hago un poquito más, podrían comprenderme. Hemos hecho libros en Ajusco, por ejemplo, con muy pocos recursos. Qué bueno que se hace. Y hemos hecho en Tetelpan, hemos hecho en Huejotzingo, libros, inclusive no nada más míos, ¿no? Donde yo he participado. Por ejemplo, en Cuetzpala, las compañeras sacaron un libro en donde lo sacamos con unos recursos, un libro digno con dos lienzos, unos recursos que no resultan ser onerosos. Yo entiendo que en el caso mío, pues también juego un papel, como usted dice, de dirigir y que pudiera tener ciertos recursos. Yo le digo, no los tenemos.
No los tenemos. Y sin embargo, ¿por qué publicamos? Pues porque me paso pidiéndole a las instituciones que pueden tener, por ejemplo, fundaciones, que pueden tener algún recurso, y con eso hemos logrado paliar esta dificultad, que yo entiendo que, pues, tengo alumnos que han hecho su tesis sobre un documento y no se ha podido publicar todavía, pero yo sí creo que en lo personal, hablando independientemente de que yo esté en una institución, en lo personal hemos buscado y hemos hecho también libros de diferentes tipos sin el apoyo institucional. Además, no es desconocer su trabajo, es manifestar mi posición, mi punto de vista y mi experiencia como profesora de hace 50 años en instituciones educativas del gobierno, nada privado, ¿no? Entonces, de ninguna manera, paz. Sí, aquí tenemos otra pregunta, por favor, o comentario. Yo también. Estoy desde hace horas. Tere Rojas, no ahorita. logramos, aquí la computadora, Le podemos dar la a propósito de palabra. los recursos. Te damos la palabra, Tere, adelante. Muy buenas tardes, gusto de verlos a todos. Dado que he estado, como ustedes saben, haciendo una biografía de Bonfil, hice una biografía de Luis Reyes, etcétera, etcétera. Bueno, no se trata de hablar de eso, sino de decir aportar alguna información sobre Galarza, específicamente cómo se le invitó, porque fuimos con mi marido, con Guillermo, al Congreso de Americanistas a París. Y Guillermo específicamente buscó, y nosotros lo acompañamos a Galarza para invitarlo esa primera vez, no a formar un grupo, porque no era un grupo, sino a dar un curso. Curso que se dio precisamente en ese salón donde están ustedes. Entonces, eso es algo. Después vino el proyecto, pero originalmente fue un curso que, por cierto, yo grabé. Ya ven que también grabé al Paul Kirchhoff, ¿no? Bueno, ese es nada más para afinar. Es algo que sería bueno que ustedes afinaran, también hicieran una biografía o algo de Joaquín, ¿no? Creo que la merece porque, por otro lado, yo he estado en congresos de los europeos y hablan cosas espantosas, expresan de una forma muy, 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 muy desagradable, sobre todo Batalla. No sé si han leído un artículo que se refiere a la forma de trabajar de Galarza y también de Luis Reyes, que verdaderamente es bastante indignante. Pero bueno, ese es otro punto. Otro punto que sería muy, muy interesante es que Lina pudiera hacer unos apuntes más precisos. Yo he estado buscando información sobre el proyecto Cholula y realmente no se ha escrito algo razonablemente fidedigno, y todavía yo, por ejemplo, hablé con González Melo, que es un historiador del arte descendiente de estas personas, de Agapito, creo, y bueno, de Mesmacher, en fin, es necesario que alguien haga si quieres, si nos animamos, Lina, podemos hacer una nota, porque tú eres testigo y conocedora muy de cerca de ese proyecto, porque la mayoría de las personas pues ya no contamos con ellas, ¿no? Meche, y con Meche algo platiqué, Guillermo, etcétera. Bueno, y de la Fundación Alemana también hay algunas precisiones que hacer. Por fortuna yo tuve la oportunidad de conocer a que murió hace poco, al doctor Eno Celle, porque tenía yo interés en que se publicara su trabajo sobre las norias, cosa que finalmente conseguí. Incluso lo visité en Alemania, ya retirado, en su lugar en el norte de Alemania, donde residía, y luego él me obsequió un ejemplar que quizá podemos compartir, fotocopiar, que es la bibliografía completísima de la A a la Z de todos los trabajos de la Fundación Alemana, porque también algunas cosas que dijeron son un poco imprecisas. Okay. Por otro lado, el propio Kirchhoff, pero digo, es porque no se ha trabajado suficientemente, ¿no? El propio Kirchhoff se refirió a la cofundación, o sea, él fue uno de los fundadores, con Caso y con la gente de Lina, de esa fundación. Entonces, hay
digamos, hay material para hacer una historia, pues diríamos, más precisa, que no existe. Ojalá algún quizá estudiante se animara, ¿no? Entonces, eso es básicamente los apuntes que yo quería hacer, aparte pues lo de las ediciones, la historia. Ayer Melvi se refirió un poco al tema de la incorporación, bueno, de la creación del PEVA y eso que está más o menos escrito, pero falta, diríamos, hacer precisiones de ciertos datos, porque luego resulta que no nos leemos, ¿no? Porque hay información, lo del PEVA y eso, pero sin duda sí nos hace falta una historia mejor documentada, más precisa, porque todavía, le decía yo ayer a Roberto, que antes de que los dos compañeros del CIESAS Occidente, Guillermo y Jorge Alonso, y él mismo, que son del grupo, diríamos, de la Ibero fundadores, y una servidora, somos de los más antiguos, que pudiéramos ponernos a trabajar un poco, porque a veces es historia oral, ¿verdad? Entonces, es lo que les quería yo compartir. Finalmente, vale la pena porque, pues a veces hablamos sin tener mucha información precisa porque las fuentes no están muy a la mano, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a escanear este material, se los comparto a quien quieran y ponerlo también en la biblioteca porque creo que no está. Es todo, gracias. Gracias, Tere, muchas gracias. Tere, una pregunta. Sí. ¿Por qué querían trabajar códices, el doctor Palermo? ¿Por qué quería que se trabajara códices en el CICINA? No, Palermo no quiso que se trabajara. ¿Por qué entró Kirchhoff? No, yo sé. No, pero ayer lo mencionó Melville, ¿te acuerdas? O sea, sí. Que en la tarde, eso lo relata el propio Bonfil, y Kirchhoff lo relata en la introducción de la historia tolteca chichimeca. Ahí si ustedes lo leen, es un prologuito, ahí lo cuenta Kirchhoff, que fue en la tarde de su que le avisaron de su nombramiento a Bonfil, lo visitó y le dijo: doctor, yo lo invito a que trabaje usted la historia tolteca chichimeca, que ya había empezado, según recuerdo. Entonces es al primero que incorpora. Y Luis Reyes trabajaba, a Luis, y también eso está en la biografía que ya hicimos, para trabajar los topónimos. Estaba en el proyecto Cholula, creo. No, ya no tiene que ver nada con el proyecto Cholula, es un proyecto independiente. Bueno, originalmente sí, pero el episodio que yo te estoy contando es posterior. El proyecto Cholula ya había fenecido hasta donde yo sé. Que fue un antecedente, por eso nos interesa. No es. Bueno, es un antecedente porque el doctor Kirchhoff y Luis probablemente trabajaron allí. Lina lo puede decir, pero es independiente. Es porque, como dijo muy bien Lina Ovena, Kirchhoff y Guillermo se conocieron o se relacionaron en el doctorado. Kirchhoff coordinaba el doctorado en la UNAM. Entonces ahí Guillermo fue alumno y entonces Kirchhoff, bueno, ya lo dijo Lina, ¿para qué lo repito? Entonces es de ahí la relación entre Paul Kirchhoff y Guillermo Bonfil. Es del doctorado. Digo, si tiene antecedentes previos, lo desconozco, a lo mejor Lina sí los conoce. Pero es cosa de sentarse a trabajar, no diríamos, ahorita es como de mucho detalle y hacer bien una línea del tiempo para no meter la pata y decir cosas que no son ciertas, ¿no? En fin, eso es lo que yo podría aportar. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Tere. Pues creo que el tiempo nos ha comido. Sí, ya. Hemos tenido una buena discusión. Agradecemos a nuestros invitados, a la doctora Ovena, a Baltasar Brito y a Laura el haber aceptado nuestra invitación. Creo que ha sido muy interesante escuchar todas estas conversaciones y a los jóvenes pues los invitamos a que retomen todo este camino que hemos recorrido en CICINA, CIESAS, SINA y nuestras instituciones. Agradecemos a Georgina y al CIESAS el habernos dado este espacio y pues damos por terminada nuestra sesión. Buenas tardes. Muchas gracias.